Bueno, esta unidad, la unidad número 6, es la unidad que da inicio a toda la parte de producción 1. Nosotros ya terminamos con perforación, ¿sí? Recuerden, perforación teníamos, en la unidad 1 vimos todo lo referido a los sistemas petroleros y a exploración. Después de eso vimos básicamente en la unidad 2 cómo se realizaba un pozo petrolero, cómo era el equipo perforador con sus sistemas. En la unidad número 3 vimos cómo se entubaba un pozo, en la unidad número 4 cómo se cementaba, para qué se cementaba. Y en la unidad número 5 retomamos este sistema que nos había quedado colgado de la unidad número 2, que era el sistema de válvulas preventoras de surgencia, que servía exclusivamente para cuando yo tenía una surgencia natural indeseada durante la perforación. Bien, en la unidad número 6, que es la unidad que da inicio a lo que nosotros llamamos producción 1, dentro del curso, vamos a hablar de la terminación de pozos, básicamente. ¿Bien? Todavía no estamos entrando en la etapa de producción petrolera, ¿bien? Pero la terminación de pozos es un tema importante, bastante importante. Por lo general se da en temas de perforación, porque es muy parecido a la perforación, pero nosotros lo damos dentro de producción, porque bueno, básicamente es lo mismo, excepto por los equipos que utilizamos, y es por eso que hoy día vamos a ver los distintos equipos, el perforador, el equipo de pooling, ¿sí? El equipo de workover, etc. Y además vamos a dar una pequeña introducción a los distintos sistemas de extracción de petróleo, ¿sí? Para que más o menos vayan viendo el panorama de lo que vamos a ver hoy. Bien, en primer lugar, bueno, les comento que hoy día vamos a tener una clase relativamente corta, no va a ser muy larga, así que van a tener tiempo de irse a eso de las 4, bueno, como siempre, eso de las 4, 4 y algo terminaríamos. Vamos a ver, como dije, terminación de pozos. Nosotros durante la etapa de perforación, y hablamos de etapa de perforación como aquella en la que yo perforo el pozo, lo entubo y lo cemento, ¿bien? Realizo estas tareas que acabo de mencionar con el equipo perforador. ¿Sí? El equipo perforador, recuerden que era un equipo relativamente grande, obviamente dependía de la profundidad, pero de 750 HP para arriba, por lo general, de potencia, ¿sí? Y nosotros realizamos la perforación de la cañería guía, la entubamos y la cementamos. Supongamos que tuvimos intermedia, entonces perforamos la longitud intermedia, después entubamos y cementamos la cañería intermedia y al final de todo realizamos la perforación, entubación y cementación de la cañería de aislación. ¿Sí? Perfecto. No sé si me escuchan bien porque hoy día no tengo puestos los auriculares, pero si me llegan a escuchar un poco mal o cortado, o si se siente mucho ruido, me avisan, ¿sí? Y voy y los busco. Bien, eh, entonces, como les mencionaba, todas estas etapas de perforación, entubación y cementación se realizan durante la etapa de perforación del pozo. Perfecto. Aún así, que yo haya terminado mi etapa de perforación no significa que el pozo esté terminado, ¿bien? Porque, por ejemplo, lo último que realiza el pozo, el equipo perforador, es la cementación de la cañería de aislación. Por lo tanto, los dos tapones han quedado en el fondo, han quedado restos de cemento, ¿sí? Todavía sigo teniendo el lodo de perforación, que está dentro del pozo, lo he dejado dentro del pozo. Entonces, básicamente el pozo me lo han dejado ahí, pero cuando yo llego ya no puedo ponerlo a producir, porque le falta todavía un largo trecho, y es allí donde llega la terminación del pozo. Como dije entonces, la terminación del pozo es una maniobra aparte de la perforación, y fíjense lo que dice acá, no se realiza, no se realiza con el equipo perforador. ¿Eh? El equipo perforador no realiza la terminación de pozo, sino que lo hace el equipo de terminación de pozo. ¿Eh? Ese es el nombre que recibe. Pero bueno, para que se den una idea. ¿Sí? El proceso de terminación de pozo lo podemos definir o lo podemos básicamente dividir
en 5 grandes etapas. Primero que nada, el fresado y la limpieza del pozo, que obviamente, como su nombre lo indica, al menos la parte de limpieza, consiste en exclusivamente limpiar el pozo, o sea, nada más, no tiene grandes complicaciones. Perdón, voy a ocupar otro color, ¿no? Bueno, consiste en la limpieza del pozo, como mencionaba, ¿sí? Básicamente, esta primera etapa. Después, tengo que hacer el famoso cambio de fluido, ¿sí? Bien, ¿en qué consiste el cambio de fluido? Como su nombre lo indica, consiste en cambiar este fluido de perforación que yo tengo, ¿sí? Que es el lodo. La idea es cambiarlo, ¿sí? Hacer un cambio de fluido. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ver por qué es necesario cambiar el fluido después de haber hecho la limpieza del pozo. Ya más adelante lo vamos a ver. Después de esto vamos a realizar los perfiles de calidad de cemento, ¿sí? Yo no sé si alguna vez les he mencionado la palabra perfiles o perfilaje, ¿sí? Desde que yo me recibí, las tareas que he hecho han sido todas en perfilaje, así que algo de conocimiento tengo. Nunca he hecho perfil de calidad de cemento, pero sí he hecho perfiles de pozo abierto, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de perfiles, la diferencia entre uno y otro, y por qué hago un perfil de calidad de cemento. Básicamente, como pantallazo, consiste en determinar si la cementación ha sido buena o ha sido mala, nada más. Después de esto tenemos la parte de los punzados y el ensayo de pozo. Bien. Nosotros ya sabemos que tenemos una roca y la roca tiene cemento y cañería antes de entrar al pozo. Entonces es importante realizar un punzado que consiste en una pequeña fisura en la cañería, el cemento y la roca para conectar la roca con el interior del pozo y así poder producir. Luego de esto se realizan los ensayos, como dije, que consisten básicamente en hacer una serie de bombeos eh, del pozo para poder determinar las presiones, los caudales, cantidad de gas, cantidad de agua, bueno, y un montón de datos más que nos van a servir para poder determinar el sistema de producción, ¿sí? Nosotros vamos a ver ahora un pantallazo de los sistemas de producción y a lo largo de todo el módulo de producción 1 vamos a ver los distintos sistemas de producción, una unidad para cada uno, son 5 sistemas, una unidad para cada uno, como dije, y una vez vista, digamos, estas unidades, ya deberían saber las diferencias entre un sistema de producción y otro y demás. ¿Bien? Para después, en producción 2, abarcar qué es lo que hago con el petróleo una vez que ya lo estoy produciendo. Fíjense que hasta ahora no estoy produciendo nada de petróleo. ¿Bien? Inclusive esto, que es parte de producción 1, consiste en realizar ensayos para poder determinar el sistema que voy a utilizar, pero todavía no estoy produciendo. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto de estos procesos? Ya vamos a ver bien en detalle cada paso, pero ¿alguna duda antes de que sigamos? No, ninguna duda, profe. Bueno, seguimos entonces. Vamos a entrar, fíjense que acá tienen los 5 pasos, los he puesto a la derecha, lo voy a ir resaltando cada uno de los pasos. Estos pasos no es que tienen este orden porque, no sé, se me cruzó a mí por la cabeza ponerlo en este orden justo hoy día, no, no. Este es un orden que ya viene preestablecido porque ya vamos a ver que tiene básicamente un sentido común, una coherencia. ¿Bien? Perfecto. El fresado y la limpieza. Básicamente podemos resumirlo en limpieza del pozo. ¿Sí? ¿En qué consiste? Bueno, como había mencionado, permítanme dibujar un poco. ¿Sí? Bien, entonces nosotros teníamos, como hemos mencionado, un pozo que lo último que tiene es la cañería de aislación. Esta sería la cañería, ¿sí? De aislación. La cañería de aislación está cementada, obviamente, acá. Se cementó en la zona de interés, que era lo que habíamos dicho que pasaba. Pero a su vez,
acá abajo nosotros tenemos cemento, inclusive acá tenemos cemento, y por encima del cemento tenemos los tapones. Bien, eran estos, ¿se acuerdan? El tapón blando y el tapón duro que nos hacían tope tapón cuando yo realizaba la finalización de mi cementación. ¿Eh? Perfecto. Yo no puedo producir con el pozo así, evidentemente. Entonces lo que tengo que hacer es limpieza. ¿Por qué cuando yo hago una cementación de cañería guía e intermedia, por ejemplo, no hago limpieza? Bueno, muy simple, porque el trépano me rompe todo esto, ¿sí? Y ya está. En cambio acá, como el equipo de perforación, lo último que hace es cementar la cañería de aislación y después se va, viene el equipo de workover. Pero el equipo de workover no tiene sentido que ocupe un trépano, porque yo no voy a perforar roca, solamente voy a romper goma y cemento. Es para eso que el equipo de workover utiliza lo que nosotros conocemos como la fresa, ¿sí? Disculpen que tarde tanto en dibujar, pero he tenido problemas con el mouse. Webex me esconde el mouse y no sé dónde está cuando estoy dibujando, entonces se me complica un poco. Bien acá. Perdón. Esto que ven acá son las fresas. Las fresas básicamente son muy similares a un trépano, muy similares. La única particularidad es que son mucho más chicas, ¿sí? Y tienen distintos tipos de formas. Estas formas van a depender de básicamente la tarea o el tipo de fresado que yo quiera realizar, ¿bien? Por ejemplo, fíjense que tenemos la Young Mill. Mill significa fresa, ¿no? Tenemos la Young y la Econo, ¿bien? Estas son fresas relativamente planas en la parte de choque, digamos. ¿Sí? Permítanme sacar esto así encuentro de nuevo. En esta parte, la parte que es la que me va a fresar, ¿sí? Fíjense que son relativamente rectas, ¿bien? Esta presenta unas pequeñas incrustaciones en los costados, ¿sí? Que me permiten moler también hacia los costados de la cañería, ¿bien? ¿Esto a qué se debe? Bueno, básicamente, a ver, hay bastantes motivos. Primero que nada, vieron el dibujo que yo les hice hace ratito. Tenemos cemento en la parte inferior del pozo. Bueno, no solamente tenemos allí, sino que parte del cemento puede haber quedado en los costados de la cañería, pegados a medida que va viajando. Entonces, si bien el tapón debería evitar esto, hay veces que no lo evita del todo, ¿sí? Entonces, estas fresas tienen unas pequeñas incrustaciones. A ver, la fresa no es como el trépano que tiene pequeñas pastillas o pequeños dientes. Básicamente es una superficie muy rugosa, ¿sí? Una superficie que presenta con muchos dientes muy juntitos y tiene un pequeño baño, una especie de cobertura, digámosle. ¿Vieron como los anillos bañados en oro? Bueno, en vez de bañarlo en oro, se baña en carburo de tungsteno, que es un material altamente resistente. Ahora lo voy a escribir. Carburo de tungsteno, ¿sí? El tungsteno es un material duro que en conjunto con el carbono forma el carburo de tungsteno, que es aún más duro todavía. Entonces es un material bastante útil a la hora de, digamos, a la hora de colocarlo para poder romper roca, poder romper cemento y demás, ¿sí? Eh, Al igual que el trépano, las fresas poseen, son huecas en la parte interna para que pueda pasar el fluido o lodo, ¿sí? Eh, Aún así, muchas pueden no ser huecas. Eso depende del fabricante. Por ejemplo, las dos primeras que tenemos acá, la Young y la Econo, sí tienen unos pequeños orificios, mientras que estas dos no tienen, ¿sí? Eso depende del fabricante. No hay problema realmente con que no lo tengan, porque, como digo, voy a romper caucho, voy a romper cemento, que es muy fácil de romper, a diferencia de la roca. Entonces no necesita ni lubricación, ni necesitamos refrigeración, ni nada por el estilo. Bueno, hay otro tipo de fresas que yo no he puesto acá, me olvidé de poner las imágenes, pero son fresas watermelon, que se llaman. Las watermelon
reciben ese nombre porque watermelon significa sandía en inglés. Y tienen esta forma, es una fresa que tiene esta forma, como la que ven acá, ¿sí? Y que presenta una particularidad con el resto de las fresas que les he mostrado acá, ¿no? Y es que las watermelon no se colocan en la punta de la sarta, se coloca un poquito más arriba, ¿bien? Es decir, yo tengo, permítanme borrar acá todo, yo tengo, por ejemplo, este tipo de fresa y encima de esta se coloca una watermelon, ¿bien? Disculpen ese dibujo tan desastroso, pero... ¿Qué logro con la watermelon? Es una fresa que me limpia las paredes del casing, nada más, ¿sí? Y además, en caso de encontrar, por ejemplo, un casing abollado o un casing que tiene una pequeña hendidura, la watermelon me la corrige, ¿sí? Yo no tengo problema si mi casing tiene esta pequeña deformación muy abrupta, ¿no? El problema es cuando mi casing tiene ese problema, es decir, se ha abollado hacia adentro. Corre riesgo la herramienta de quedarse atorada allí, la herramienta de producción. Entonces, para evitar esto, la watermelon directamente me rectifica esta zona. Mira, ahí, ¿sí? ¿Sí? Más o menos quedó claro cómo funciona esto del fresado y la limpieza. Es algo muy, muy sencillo. Inclusive, cuando yo tengo abolladuras bastante significativas en el casing, lo que se utiliza es esta combinación, ¿sí? La fresa tipo cónica con la watermelon por encima, entonces la cónica no se queda atorada, esa es la ventaja que tiene, no se queda atorada en las abolladuras del casing, y al no quedarse atorada, ¿sí? La watermelon después corrige estas abolladuras, ¿sí? Es un método muy sencillo, es como si estuviera perforando, pero no lo estoy haciendo, ¿eh? No estoy perforando, simplemente estoy limpiando el casing de cualquier resto de cemento que pueda tener. Una vez limpio el casing, esto por lo general yo freso el fondo, levanto toda la fresa, vuelvo a bajar, levanto, o sea, se hace una especie de rectificación y fresado 2 o 3 veces para verificar que realmente tengo limpio el fondo del pozo, ¿sí? Y todo el casing. Una vez hecho esto, hago el cambio de fluido. Bien. Ahí tenemos, cambio de fluido. ¿En qué consiste? Bueno, muy simple. Cuando yo hago el fresado del pozo, mi pozo estaba repleto de fluido de perforación, es decir, de lodo de perforación. ¿Sí? Bien. ¿Por qué no cambio el fluido apenas instalo el equipo de terminación y después limpio? Bueno, porque no tiene sentido. A ver, pongo un fluido limpio, saco el lodo de perforación, meto un fluido limpio de terminación, para después ensuciarlo con el cemento que estoy sacando de la cañería y después lo tengo que cambiar de vuelta. ¿Se entiende? Entonces, el cambio de fluido se hace después de la limpieza. Vieron que les dije, esto tiene un orden más bien lógico. Es coherente pensar que no voy a cambiar el fluido antes de limpiar el pozo. Directamente lo limpio y después retiro todo el fluido sucio con restos de cemento, etcétera, etcétera. ¿Bien? Supongo que se preguntarán, bueno, pero ¿por qué cambio de fluido? ¿Por qué no lo puedo usar sucio? Bien, porque la maniobra que sigue, que es la de realización de perfiles, si el fluido está sucio, la lectura de la calidad del cemento se ve afectada. Entonces, para evitar esto, y para evitar que mi lectura respecto de la calidad del cemento sea mala, yo lo que hago es cambiar el fluido. El fluido de terminación es muy variado. ¿Bien? El fluido de terminación puede ser agua pura, directamente agua, ¿bien? Pero el agua pura tiene un problema y es que es muy liviana comparada con un fluido de terminación. También puedo tener fluidos base agua y fluidos base oil. Fíjense que es muy similar al lodo de perforación, y lo es.
Es muy parecido a un lodo de perforación. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el lodo de perforación tiene muchísimos más aditivos que un fluido de terminación, ya sea base agua o base oil. ¿Qué es lo que a mí me interesa del fluido base agua, del fluido de terminación? A mí no me importa que tenga reductores de filtrado, no me importa que tenga un montón de elementos más que no me van a servir porque no estoy perforando. Yo lo único que quiero en un fluido de terminación es que tenga la densidad suficiente para cuando yo realice los punzados el pozo no se me venga. Es decir, consiste en... Ahora respondo la pregunta. Termino de explicar esto y respondo la pregunta. Bien. Ahí la leía la pregunta ya. Como les comenté, si yo tengo mi pozo, ¿sí? Creo que se me fue lo que iba a decir. Fluido base agua, entonces dijimos, he usado cuando las formaciones presentan altas presiones y el pozo puede surgir. Exactamente. Mi pozo, que ahora está cerrado por una cañería, ¿bien? No debería surgir, pero cuando yo lo punzo, es decir, cuando yo rompo la cañería, ya la vamos a ver, este pozo puede surgir. Y si surge, estoy en un problema. ¿Cómo hago para evitar la surgencia? Eso lo vimos en la unidad anterior. Yo lo que hago es ocupar un lodo que tenga una densidad suficientemente grande como para que genere una presión. Esperen que voy a cambiar de color. Está. La idea es que el lodo me ejerza una presión lo suficientemente grande como para poder contrarrestarme la presión de la roca y de esa forma evitar que surja. ¿Sí? Si bien durante la terminación también se pone una BOP, que es un poco más chica, también es importante tener un buen lodo o un buen fluido de terminación. Se llama fluido de terminación acá. No se llama lodo, pero es básicamente igual. ¿Sí? La idea es conseguir un buen fluido de terminación con una densidad correcta para que en caso de tener surgencia, en caso, yo lo pueda contrarrestar. ¿Sí? Fíjense, el fluido base agua se ocupa cuando yo sé que tengo una roca con una presión bastante alta y el fluido base oil se utiliza cuando yo quiero simplemente tener un fluido, pero no me interesa mucho la densidad. O sea, no me interesa tener una densidad muy grande. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el agua de por sí tiene más densidad que los petróleos y que los aceites y que los combustibles. El agua es más densa. Por ende, un fluido base agua puede tener mayor densidad que un fluido base oil o petróleo o lo que fuera. ¿Sí? Bien, el compañero me preguntó, un compañero, ¿sí? Tocayo, me preguntó si yo limpio el pozo y sale mal la cementación. Bien, primero que nada, en la etapa de limpieza del pozo, yo no puedo verificar si mi cemento es bueno o es malo, porque solamente estoy limpiando el pozo. Bien. Después cambio el fluido y después hago un perfil de calidad de cemento para saber si mi cemento es bueno o es malo. Ahí, dependiendo si es bueno o malo, vamos a ver lo que hacemos. ¿Sí? Pero determinar la calidad del cemento se realiza con un perfil. Es por eso que necesito hacer el cambio de fluido. Si yo no hago el cambio de fluido, me es imposible realizar un perfil de calidad de cemento, porque los resultados que obtendría con un fluido sucio no son, primero que nada, no son coherentes, nos va a mostrar cualquier resultado, y segundo, yo no los puedo tener en cuenta porque realmente no sé si la lectura vino del lodo, si vino de la cañería, si vino del cemento que en realidad está malo o no. Entonces hay que limpiar sí o sí primero y después hacer cambio de fluido. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? No sé si quedó clara la consulta, digamos, de lo que hablaba de cementación. O sea, si sale mal.
Bien, si no presentan dudas, entonces seguimos. Una vez hecha la limpieza, dijimos, se cambiaba el fluido. Y una vez que se cambia el fluido, ahora puedo proceder a realizar los perfiles de calidad de cemento. El perfil, vamos a hablar del perfil en general. El perfil, primero que nada, lo realiza una empresa aparte, una empresa dedicada al perfilaje, ¿bien? Cuya función consiste en ingresar una serie de herramientas al pozo. Básicamente son sondas electrónicas que permiten realizar un montón de tipos de lectura, y en función de esas lecturas se obtienen diagramas como lo que están viendo en la imagen, y la gente de perfilaje puede llegar a interpretar, ¿sí? En el caso de la empresa en la que trabajaba yo, se realizan perfiles en la zona de la cañería guía, sin cañería todavía, no está ni entubada ni cementada, a pozo abierto que se llama. Entonces yo realizo el perfil, realizábamos perfiles, podíamos medir la resistividad de las rocas, podíamos determinar qué tipos de fluidos tenían dentro, y también podíamos determinar la radioactividad que emanaba cada roca, y de esa forma determinar qué tipo de roca es. Y bueno, una serie de elementos más, como las corrientes parásitas que generaba, cuando nosotros les inyectábamos corriente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto que estamos hablando acá es un perfil a pozo cerrado, que se llama. Es decir, consiste en realizar un perfil, pero con el pozo entubado y con el pozo cementado ya. ¿Bien? Esperen un minuto que reviso la duda del compañero. Ahora vemos. Una vez que hago los perfiles, puedo determinar la calidad, y respecto de la calidad, y les explico lo que se hace. ¿Sí? Bien. Estos dos perfiles de cemento que les acabo de mencionar se pueden dividir básicamente en dos. ¿Sí? El CBL, que es Cement Bond Logging, y el VDL, que es Variable Density Logging. ¿Sí? O sea, uno es básicamente el que mide la adherencia de la cañería al cemento, y otro es el que mide la adherencia del cemento a la roca. ¿Qué significa tener un buen cemento? Miren, permítanme dibujar un minuto. Yo tengo cañería, ¿sí? Cemento, acá todo esto es cemento, y roca del otro lado, ¿no? Ahora voy a ocupar otro color. Acá. Y esto es roca, ¿sí? Bien. El cemento es bueno cuando yo tengo una buena adherencia acá, es decir, entre la cañería y el cemento, y cuando yo tengo una buena adherencia entre, ¿sí?, la roca y el cemento. Por lo tanto, el cemento tiene que estar distribuido perfectamente entre la cañería y la roca, ¿sí? Y tiene que unirme estos dos elementos. La idea es, imagínense que es como dos pedazos de papel que yo los quiero pegar con plasticola o cola de la blanca, ¿no? No recuerdo el nombre, pero de esas, ¿sí? El cemento básicamente funciona igual. La idea es que el cemento es bueno cuando todo esto, el conjunto cañería, cemento, rocas, se comporta como un sólido macizo. Si yo tengo burbujas de aire por acá, perdón, el cemento no salió bueno, el cemento salió malo, ¿sí? Perfecto, para que se den una idea. ¿Cómo funcionan estos sistemas de perfilaje? Muy simple. Son sistemas que funcionan mediante mediante emisión y recepción de ondas sonoras, ¿sí? Es decir, funcionan con sonido. Básicamente lo que hace el sonido es hacerme vibrar la cañería, y esta vibración de cañerías transmite las ondas al cemento, y el cemento transmite las ondas a las rocas, y yo después las puedo leer, ¿sí? Si este conjunto de cañería, cemento, roca que les había mencionado hace rato es macizo,
el sonido va a pasar sin ningún tipo de problema y va a volver sin ningún tipo de problema, porque es un sólido macizo. Ahora bien, si presenta aire entre medio, el aire es, a duras penas, pero es básicamente un aislante de sonido. Entonces, si yo tengo aire entre la roca y la cañería, la onda llega hasta la cañería, no se transmite más y rebota nada más. Ahora bien, si yo tengo problemas en la adherencia de la roca con el cemento, va a pasar lo mismo, pero va a llegar hasta acá y ahí la onda va a volver, ¿sí? Y ahí la puedo leer. Y no llegaría hasta la roca, ¿sí? Obviamente que estos mecanismos que yo les estoy hablando de cemento funcionan exclusivamente, a ver, las ondas emitidas y recibidas, es probable que nosotros no tengamos ni idea de cómo leerlas y demás, hablando de la onda en sí, pero existen programas informáticos que se encargan exclusivamente de convertir esas ondas en los gráficos que vemos nosotros acá abajo, ¿sí? Fíjense. Esto es el CBL. El CBL se utiliza básicamente para, como les dije, determinar qué también adherido está el cemento a la cañería, mientras que el VDL sirve para todo, ¿bien? El VDL es muy complejo y muy completo el perfilaje, ¿sí? No sé si ven en el dibujo que hay zonas muy oscuras, después hay zonas un poco más claras y después hay zonas que no tienen nada directamente. Mientras más oscuro sea el color, mejor es el cemento. Listo, corto. Esta imagen del VDL es 360 grados alrededor del pozo, ¿sí? Para que se den una idea. Eso quiere decir que acá, en esta zona, por ejemplo, tengo una mala cementación. Tengo cemento en algunos lados y en otros lados no tengo cemento. Y es allí donde llega la respuesta a la pregunta que hizo el compañero hace rato. Si yo tengo un mal cemento, ¿qué hago? Muy simple. Se vuelve a cementar, ¿sí? Pero ahora lo hace el equipo de terminación de pozo. ¿Cómo cemento? Muy fácil. Supongamos que, permítanme dibujar de nuevo, ¿sí? Yo tengo mi cañería, ¿sí? Y acá estaría mi roca y el cemento es malo en esta parte, ¿bien? Perfecto. ¿Qué es lo que hago? En primer lugar, se baja una herramienta que se llama tapón y se coloca acá, un tapón, ¿sí? Después se punza, es decir, se rompe la cañería en algunos puntos. Yo se lo estoy simplificando mucho, hay muchas más maniobras, pero bueno, es para que lo entiendan de forma rápida. Y una vez que hago esto, meto cemento a presión. Entonces el cemento se junta acá y se termina metiendo por los orificios, ¿sí? Y me termina llenando los espacios huecos que yo tengo porque se mete con muchísima presión, ¿sí? Y listo, eso se llama cementación a presión y sirve para reparar cementaciones que han salido malas, ¿sí? Yo acá no puse este paso porque se da solamente cuando tengo el cemento malo. Si el cemento ha sido bueno, no tengo que hacer ninguna reparación. Pero para que se den una idea de cómo funciona. ¿Alguna duda? No sé si respondí a la pregunta. Si no, pero lo explicamos de nuevo. Genial. ¿Alguno tiene alguna duda respecto a los perfilajes, de lo que hemos visto? ¿Y más? Bien, seguimos entonces. Seguimos. Bueno, para digamos, resumir un poquito esto del perfilaje, consiste básicamente en esto, ¿no? Digamos, herramientas sónicas que transmiten y reciben ondas de sonido para
poder determinar si el cemento ha sido bueno o malo. Nada más. ¿Bien? Bueno, acá detalle a resaltar, no se los mencioné, pero para que lo tengan en cuenta, estos picos exagerados no se deben a que he tenido una cementación perfecta, sino a que esta curva amarilla, se lo expliqué, perdón, me determina qué tanta cantidad de cemento yo tengo en esa zona. ¿Bien? Ese pico significaría que tengo cemento por todos lados, pero en realidad no. Eso es una cupla del casing. La mayoría de las herramientas de perfilaje siempre tienen problemas con las cuplas del casing, como son muy grandes, muy anchas y muy macizas. Siempre marcan esos picos. Esos picos son siempre las cuplas. ¿Bien? Esa es la diferencia entre ese pico, por ejemplo, y este, donde acá ya no tengo una cupla. Acá sí tengo mucho cemento. Fíjense básicamente el grosor que tiene uno respecto del otro. Cuando es muy finito es una cupla, seguro. Aparte que la cupla se ve acá, miren. Esa línea negra que se ve perfecta es la cupla. Porque es muy perfecta para hacer cemento. Muy perfecta. Bien. Bien. Entonces, como dije, si el cemento ha salido malo, se realiza un reacondicionamiento de la zona, es decir, una cementación a presión. Si el cemento ha sido bueno, sigo con los pasos. Aún así, si el cemento fue malo y yo tuve que realizar una cementación a presión, ¿sí? Tengo que, una vez hecha la cementación a presión y haber dejado que frague, tengo que realizar nuevamente el perfil. Si no realizo nuevamente el perfil, corro riesgo de que la cementación pueda haber quedado mal a algo nuevo y yo no haber sabido nada nunca. ¿Sí? Siempre es importante revisar la cementación. Siempre. ¿Bien? Para que tengan una idea. Inclusive si la cementación es una cementación de reparación, como la que les dije yo, de básicamente una cementación a presión, también tengo que revisar igual. Porque nunca sé lo que pasa en el fondo a menos que yo revise qué es lo que ha pasado. Un ejemplo de por qué siempre tengo que revisar si no pasan cosas malas es la película Horizonte Profundo. Si no la han visto, se las recomiendo mucho. La película de un accidente que hubo en el Golfo de México, una plataforma estadounidense que estaba perforando. Ellos tuvieron un problema en la cementación y como estaban atrasados decidieron no revisar el cemento y suponer que estaba bien. Y el cemento había salido hecho un desastre. Y bueno, tuvieron un montón de problemas culpa de eso. Y no lo voy a decir más, porque en serio, si la quieren ver, véanla, es muy buena la película. Si no la quieren ver, bueno, se la pierden. Pero está buena, está buena. Bien, una vez hecho el perfil de calidad de cemento y haber dicho, sí, este cemento está bien, podemos seguir, se procede a los punzados y ensayos. Bien. Vamos a ver primero que nada en qué consiste un punzado. Permítanme dibujar. Entonces, les recuerdo, yo tengo mi cañería, mi cemento, ¿sí? El cemento por lo general siempre está en la zona de interés. ¿Ya? Mi cemento, bien. En el caso de la cañería de aislación, por supuesto. Y después tengo mi roca, bien. Mi roca en donde tengo el petróleo adentro, por supuesto, de la roca. Genial. ¿Cómo puedo poner a producir el sistema? Muy fácil. Tendría que bajar un sistema de extracción y ponerlo a producir. El problema es, ¿cómo puedo producir si no puedo sacar el petróleo de esa roca? ¿O no? O sea, no hay forma de poderlo sacar. ¿Por qué? Bueno, porque tengo una capa de cemento y tengo una cañería que me lo prohíbe. Muy simple. Es allí donde interviene lo que nosotros conocemos como el punzado. ¿En qué consiste el punzado? La gente de perfilaje, la misma que hace la de calidad de cemento, retira las herramientas de calidad de cemento y baja los trenes de punzado, se llama, ¿sí? El tren de punzados es un conjunto de cargas detonantes
cargas que se detonan, tienen pólvora, ¿sí? Y producen una explosión grande. Son, miren, para que se den una idea, tienen esta forma las cargas. No sé si se ve ese color. Voy a cambiar. Tienen esta forma las cargas, es como un conito lleno de pólvora, ¿sí? Ahora sigo dibujando. Esto sería la pólvora. ¿Bien? Y esto obviamente está cerrado. El paquete está, o sea, es una carga premoldeada que se llama, está cerrada. Cuando yo a esto le doy una ignición, puede ser a través de una mecha, que por lo general son mechas que se activan con o un golpe, una especie de bala. El golpe activa un pequeño chispero y ese chispero enciende toda la mecha. O bien se activan de forma electrónica y con electricidad, que es la forma más segura, por supuesto. Tiene un problema que es, por ejemplo, que estas cargas, al activarse con, eh, con electricidad y ondas electromagnéticas, las señales de celular, por ejemplo, pueden activar la detonación de estas bombas. Así que una vez que llega la gente de perfilaje con las cargas premoldeadas, que se llaman, los celulares, internet y todo se apaga, no se puede utilizar absolutamente nada hasta que se terminen de hacer los punzados. Porque si se me activa, obviamente, en el fondo del pozo, bueno, no pasa nada. Rompí algo que no quería romper. Pero imagínense que se me activen en la superficie, ¿no? Empieza a explotar todo por todos lados. Un show de fuegos artificiales que termina mal. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Muy simple. Cuando la mecha se activa, esta cantidad de pólvora premoldeada que está, detona y obviamente me rompe esta pared que tengo adelante y sale un fogonazo. Y ese fogonazo, cuando yo lo posiciono acá, me rompe cañería, me rompe cemento y me rompe parte de la roca. ¿Bien? En los 360 grados. ¿Sí? 360 grados. Es así de simple como funciona el punzado. No tiene grandes complicaciones. Una vez que punce, por lo general después de haber punzado, se revisa a ver si tengo, se saca todo el tren de punzados, o se lo desprende y se tira al fondo del pozo, no hay problema, eso depende de la gente que esté haciendo los punzados y de cómo lo hayan autorizado en el pozo. Una vez hecho esto, eh, los punzados ya están listos para poder producir, aunque viene la parte de los ensayos, ¿sí? ¿Alguna duda respecto del punzado antes de pasar a ensayos en esta misma diapositiva? Y de paso aprovecho los dibujitos que he hecho por si tienen alguna duda. Bien, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Miren, como siempre, se está por terminar los 50 minutos, así que les pido que se conecten de nuevo. Ahora corto y conectemos de nuevo, así explico ensayos sin ninguna intervención.
Bien, supongo que ya han ingresado todos, así que voy a proseguir un poquito con el tema del ensayo. Bien. ¿En qué consisten los ensayos de pozo? Una vez realizados los punzados, ahora tengo que ver cuánto me va a producir el pozo, las presiones, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo mi pozo, ¿sí? Y el ensayo consiste en introducir un cabezal, a ver, es como una especie de pistón, ¿sí? Un pistón que tiene esta forma, fíjense, se los voy a dibujar acá, es medio brusco lo que voy a hacer, pero no importa. Tiene esta forma, es como si, ¿vieron las sopapas? ¿Sí? Para destapar cañerías. Bueno, es básicamente parecido, pero una detrás de otra, ¿sí? Esto es un pistón, en realidad esto es un elemento que se utiliza para realizar los ensayos de producción, en los cuales yo esto lo ato o sea, esto va en la punta o en el extremo de un cable de ensayo que se llama. ¿Vieron? El perforador tenía el cable para el sistema de izaje. Bueno, el sistema de workover además tiene un cable para ensayos, cosa que el perforador no tiene. ¿Bien? Bajo esta herramienta y la subo reiteradas veces. Entonces, ¿qué hago con esto? O sea, la subo, bajo, la subo de nuevo, la vuelvo a bajar, la subo de nuevo. Entonces con esto estoy simulando un A y B. Un sistema como el de la cigüeña clásica del pozo. Entonces, básicamente lo que hago es generar succión constantemente, ¿sí? En primer lugar voy a sacar el fluido de terminación que yo había metido, ¿sí? Pero al generar esta succión, ¿sí? El petróleo que está en la roca sale por los punzados, ¿sí? Sale por los punzados hacia el pozo y va a tender a subir junto con este sistema. Entonces al principio, cuando yo hago el ensayo, voy a ir retirando una serie o sea, voy a ir retirando volumen de fluido de terminación y a medida que voy avanzando en el ensayo, voy retirando lo que nosotros conocemos como petróleo. Va a salir petróleo, va a salir gas, va a salir agua de formación, etc. Pero con estos ensayos yo puedo determinar, primero que nada, el tipo de petróleo que tengo, cuánta agua sale con el petróleo, los porcentajes de gas, es decir, el GOR. GOR es la relación, o sea, es Gas Oil Relationship, que es la relación entre gas y petróleo, ¿sí? Eh, Ese es el GOR, es muy importante porque nos ayuda a determinar sistemas de extracción, es decir, qué sistema utilizo y qué sistema no utilizo. También nos determina, como dije, los porcentajes de agua, la salinidad del agua, la salinidad del petróleo. ¿Qué más? La viscosidad del petróleo. Puedo determinar, miren, si les mostrara la tabla de la cantidad de cosas que puedo determinar, estaría explicándole acá un montón de cosas. Presión estática, presión dinámica, hay un montón de presiones vinculadas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Una vez hecho esto, yo ya tengo todos los datos para poder seleccionar mi sistema de extracción, ¿sí? Aún así, si bien yo puedo seleccionar mi sistema de extracción, es importante verificar si en realidad los punzados, es decir, estos orificios que hice, realmente quedaron bien o no. ¿Por qué? Ahora les comento. Cuando este fogonazo, lo voy a dibujar acá, cuando este fogonazo sale de la carga premoldeada, no me hace un piquete perfecto en el caño, en el cemento y en la roca y no me produjo daño ni para nada. No, no. Al contrario, en la roca produce mucho daño. Entonces me puede afectar mucho la permeabilidad de la zona. O sea, la permeabilidad de ese punzado se puede ver afectada. Y a veces el pozo no me está produciendo lo que yo pensaba porque los punzados han quedado tapados justamente por esa explosión. ¿Cómo hago para solucionar esto? Fácil. Se inyectan unos lavajes químicos de ácidos que me disuelven parte de la roca en esa zona y me disuelven la pólvora y me disuelven toda la suciedad. Y yo con eso puedo aumentar un poco la producción.
Esto se suele hacer bastante en los pozos para evitar tener, digamos, malas producciones al momento de los ensayos, pero se puede hacer. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta acá de lo que venimos viendo? Buenísimo, buenísimo. No, profe, yo voy tomándolo de a poco porque sigo con problemas de audio, como casi todas las clases. Bueno. Si no, recuerde, yo esto lo voy a subir a YouTube. Hoy día no creo, pero no creo que se termine de subir, pero mañana posiblemente sí. Así que después cualquier cosa lo ve ahí si necesita. Sé que tiene problemas de audio, pero los tiene todas las clases, así que debe tener algo ahí con la conexión o algo, algún problema. Hoy día mi internet no ha sido el mejor del mundo, pero ahora se está portando bien, así que lamentablemente no puedo hacer nada más. Bien, una vez hechos los punzados, una vez hechos los ensayos, yo pude determinar cuál es mi sistema de extracción. Una vez determinado, lo que yo puedo hacer es seleccionar este sistema de extracción, ir al almacén o la bodega de la empresa en la que estoy trabajando y decir, che, necesito, según los ensayos, determinado sistema de extracción. Entonces, ahí dicen, bueno, sí, tenemos esto disponible, entonces nos llevamos lo que está disponible respecto a lo que hemos elegido, ¿sí? El sistema de extracción lo instala también el equipo de Workover, ¿sí? Es el equipo que instala el sistema de extracción. Una vez instalado el sistema de extracción, a ver, acá dice el sistema de producción, que está bien, yo estoy diciendo sistema de extracción. No es del todo correcto compararlos, porque el sistema de producción tiene muchas cosas más, ¿sí? Tiene los tubing, que ya lo vamos a ver la clase que viene, que son cañerías como los casing, pero sirven para producir. Entonces se baja mi sistema de extracción, se bajan todos los tubing que yo les he mencionado, o sea que les mencioné ahora. En caso de necesitar varillas, se bajan todas las varillas, se baja un montón de elementos más, los packers, los tapones. Les estoy nombrando, sé que les estoy diciendo nombres que tal vez no han sentido nunca, pero no se preocupen que en la clase que viene vamos a ver todo lo referido a estas herramientas como el tubing, las anclas de tubing, las varillas, y vamos a ver lo que es un tapón y un packer porque vamos a ver el primer sistema de producción también, ¿sí? Por eso es para la clase que viene. Entonces, una vez puesto todo el sistema instalado, se pone en marcha, ¿sí? Y fíjense que dice, permítanme subrayarlo, dice puesta en marcha definitiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir la palabra definitiva? Que yo lo pongo en marcha ahora, una vez instalado mi sistema de extracción, y no lo hago parar más hasta que el pozo ya no me sirva. De vez en cuando hay que pararlo para realizarle mantenimiento a la bomba, para realizar algún cambio de varillas, algún arreglo en el tubing, etcétera. Bueno, sí, obviamente que eso cuenta como parada de la herramienta y del sistema, pero aún así el sistema no debería parar nunca. Teóricamente el sistema no debería parar nunca. El pozo se pone a producir y trabaja 24 horas del día durante el resto de su vida hasta que el pozo ya no me dé más. Cuando el pozo ya no sirve, ¿qué quiere decir que el pozo no me dé más? Miren, los pozos, vamos a suponer que yo estoy mirando desde arriba un reservorio, ¿sí? Vamos a suponer que yo estoy mirando desde arriba este reservorio inmenso, ¿sí? Que tengo acá. Y yo le pongo un pozo. Mi pozo es este que tengo acá, ¿sí? Ese es mi pozo. Mi pozo, con mi sistema de extracción, no me va a permitir drenar, es decir, no me va a permitir sacar todo el petróleo que yo tengo abajo. ¿Por qué? Muy simple, porque el pozo, según el sistema de extracción que yo le he puesto, tiene un determinado rango en el cual va a generar una succión suficiente como para poder sacar petróleo.
¿Bien? Ya el resto no. Cuando el pozo ha agotado esa zona a la cual está vinculado, estamos hablando de que el pozo no sirve más. El pozo se agota. Eso es agotar el pozo. El pozo ha perdido su vida útil. Hay muchas maneras de evitar esto, por ejemplo, poner un pozo inyector acá y meterle agua para que me empuje el petróleo de otros lados y demás. Sí, eso se puede hacer. Pero aún así va a llegar un momento en el que el pozo ya no me va a producir más. Por ejemplo, porque se me agotó el reservorio, es decir, todo este petróleo que yo tengo acá, ya está, se acabó. Y ya cuando el petróleo se acaba, ¿sí? No hay, digamos, no hay milagros que me produzcan más petróleo en esa zona de un día para el otro, ¿sí? Cuando el petróleo se acabó y ya todos los sistemas o los recursos que yo tenía para extraerlo los he agotado, ya está. El pozo ya no da más. Es allí cuando el pozo se lo da definitivamente por muerto, es decir, se lo da por agotado y se realiza lo que se llama abandono y cierre de pozo, perdón, cierre y abandono de pozo, que no lo hemos visto, pero bueno, consiste básicamente en cerrar el pozo, cementarlo en su totalidad para evitar que podamos tener alguna ruptura, que se pueda caer alguien o algún animal o lo que sea. Después se tapa toda esa bodega que habíamos mencionado, que se ocupaba en la perforación. Se tapa toda con cemento, se pone un cartel que ahí había un pozo, se replanta la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Antes de seguir, todo esto que hemos visto ha sido la terminación de pozo. Para resumir, la limpieza del pozo en un primer lugar, porque el equipo perforador me lo deja bastante sucio. Además me permite reacondicionar el casing. Después cambio de fluido, porque si no cambio el fluido me afecta a las lecturas de los perfiles de cemento. Debo tener en cuenta que este fluido necesita la densidad suficiente para generar una buena presión hidrostática y esa forma de evitar posibles urgencias a la hora del punzado. ¿Bien? Una vez cambiado el fluido, hago un perfil de calidad de cemento que consiste básicamente en determinar si mi cemento está bien o está mal hecho, ¿sí? La maniobra salió bien o mal. Si está mal, se tiene que hacer un punzado y una cementación a presión. Si está bien, se prosigue. ¿Bien? Recordemos que si está mal y hago el punzado, tengo que volver a realizar el perfil y es un bucle que se repite hasta que el cemento esté bien. Si el cemento no está bien, no salgo de ese bucle. ¿Bien? Después procedemos a los punzados y ensayos, donde yo lo que hago es realizar un punzado en la zona de interés de la cañería de aislación con una serie de explosivos, como les comenté, y una vez hecho estos punzados, realizo unos ensayos de pistoneo, que se llama, para poder determinar las presiones, los caudales, los tipos de fluidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? La maniobra de ensayos es bastante compleja, dura bastantes días, se hacen más ensayos inclusive, pero el de pistoneo es como el principal. Y por último, una vez ya elegido el sistema de extracción, lo único que me queda por hacer es poner el pozo en producción, primero bajando todo el sistema de producción. Todos los tubing, el sistema de bombeo, las varillas en caso de necesitarlo, instalar todos los motores en superficie, hacer todo el tendido eléctrico necesario, etcétera, etcétera. Y una vez hecho todo esto, darle la puesta en marcha definitiva al sistema de extracción. ¿Okay? ¿Alguna duda con todo esto? Nada, entonces, quedó todo claro. Bien, seguimos entonces. Bien. Lo próximo son los tipos de equipos. Fíjense que yo les nombré un equipo, que era el equipo de workover, y les dije que no era igual al equipo perforador. Bueno, ahora vamos a ver por qué no es igual al equipo perforador. Estos tres que leemos acá son los equipos principales dentro de la industria petrolera a la hora de realizar intervenciones de cambio.
el equipo perforador, que ya lo conocemos, el equipo de workover, que aún no lo conocemos, y el equipo de pooling, ¿sí? Que básicamente es otro equipo distinto a los otros dos mencionados, que tampoco lo conocemos. Bueno, vamos a hablar del equipo perforador. Este ya lo hemos visto, es más, en la parte de perforación le dedicamos una unidad entera al equipo y a todos sus sistemas. Primero que nada, ¿cómo identifico un equipo perforador? Es el más grande de los tres que mencioné. Primero que nada, ¿sí? Es el más grande porque es el que necesita soportar mayor cantidad de pesos, porque necesita soportar todo el peso de la sarta de perforación. Por eso es el más grande, ¿sí? Aparte que las BOP de los equipos de perforación son más grandes, entonces la subestructura está más alta siempre. ¿Bien? Una característica muy importante del equipo perforador es que tiene control de sólidos, es decir, el equipo necesita el control de sólidos porque el lodo que extrae todo el tiempo del pozo viene lleno de recortes y viene con mucha suciedad, entonces sí o sí lo tiene que limpiar el lodo, ¿sí? A su vez posee un sistema de inyección para poder reinyectar el lodo constantemente. Ahí volvemos al tamaño de la subestructura y mayor potencia, eso es normal, porque necesita tener, obviamente, la mayor subestructura porque la BOP es más grande, y mayor potencia porque, evidentemente, necesita levantar mucho más peso. Y a su vez, el equipo convencional tiene mesa rotary, mientras que el equipo top drive, posee un top drive, ¿sí? ¿Qué operaciones realizo con el equipo de perforación? Muy simple. La perforación en sí, obviamente, la intubación y la cementación, ¿sí? Esas tres tareas son las que realiza el equipo de perforación. Cualquier tarea adicional no la realiza. Obviamente que las tareas de perfilaje, por ejemplo, que se realizan en la cañería guía, que es lo que yo hacía en la empresa, todas estas, digamos, la maniobra de perfilaje se realiza con el equipo de perforación ahí, instalado. Aún así el equipo no se utiliza, básicamente está ahí. Nosotros solamente utilizábamos el aparejo y nos levantaba las herramientas para poder meterlas al pozo y nada más, ¿sí? El resto del sistema no se utilizaba. Entonces, sí, se realizan perfilajes y sí, se realizan un montón de operaciones más, pero estas son las tres principales, ¿sí? Que utilizan en su totalidad el equipo. Como le dije, el perfilaje no lo utilizo en la totalidad. A mí no me hace falta utilizar el peine, por ejemplo, para acomodar casing, porque el perfilaje no necesitamos eso, ¿entiendes? Bien. Ahora lo que están viendo es un equipo de workover. Miren la diferencia, ¿sí? No sé si la pueden apreciar, pero para que se den una idea, esto que está acá es una persona, ¿sí? Esperen que ahora. Esto que ven acá es una persona, ¿sí? Genial. Miren el equipo perforador lo que es, de grande. O sea, eso que ven acá es un camión. Entonces la subestructura está aproximadamente 8 metros de altura en este equipo, ¿sí? 6 metros, 8 metros casi. Mientras que en este la subestructura está, ¿cuánto? 3 metros, como mucho. 4 tal vez. Principal diferencia entonces entre un equipo de workover y un equipo perforador: el tamaño. ¿Por qué el equipo de workover es más chico? Bueno, porque no necesita levantar tanto peso respecto del equipo perforador, ¿bien? Si bien sí voy a llegar a las mismas profundidades, los tubulares y todos los equipos que maneja el equipo de workover son más chicos, entonces son más livianos, ¿sí? Por ende, no necesito utilizar tamaños excesivamente grandes, ¿sí? Bien. Otra particularidad del equipo workover es que no presenta control de sólidos, no tiene control de sólidos. ¿Por qué no tiene control de sólidos? Porque ahora yo no voy a utilizar lodo, ¿sí? Yo voy a utilizar fluido de terminación y mi pozo está entubado. Como yo no voy a limpiar el fluido de terminación porque no sale con restos de roca, porque el pozo está entubado, no hace falta tener control de sólidos, ¿se entiende?
No hace falta limpiar constantemente el fluido de terminación. ¿Bien? Fíjense, como dice ahí, en algunos casos presenta alguna zaranda por las dudas, pero más de eso no. O sea, no tiene zaranda, desarcillador, desarenador, centrífuga, no. Tal vez un desgasificador, que no es parte del sistema de control de sólidos, pero puede que lo tenga. Y una zaranda, perdón, y nada. Pero no tiene un sistema de control de sólidos en sí. ¿Bien? Una de las características importantes del equipo de workover es que no perfora. Si bien podría hacerlo, no lo hace. El equipo de workover no perfora. ¿Tiene mesa rotary? Sí, tiene mesa rotary. ¿Por qué tiene mesa rotary? Fácil. Porque yo tengo que fresar con el equipo de workover. Es decir, la limpieza del pozo y el fresado del pozo se hace con el workover. ¿Cómo hago para moler el cemento? Fácil. Con la fresa y toda la sarta de cañería, bueno, esa fresa la tengo que hacer rotar, sí o sí. Para hacerla rotar necesito una mesa rotary, no me queda otra. Pero eso no quiere decir que lo ocupe para perforar, no lo ocupo para perforar. Solamente con esa mesa rotary doy pequeñas revoluciones para que me puedan, digamos, moler o retirar esta contaminación de cemento. ¿Bien? Operaciones clásicas del equipo de workover: terminación de pozo, por supuesto, reparación de pozos, es decir, cuando mi pozo se encuentra, por ejemplo, he determinado que el casing se le rompió, entonces tengo que hacer un casing patch, que se llama, o un parche en el casing. Viene, se saca ese casing, o se pone otro casing, que son unos casing especiales, que se adhieren al otro, una cosa medio extraña. Eso lo hago con el equipo de workover. No hace falta traer un perforador para hacer eso, porque el perforador está dedicado a la perforación. Todas las reparaciones y terminaciones de pozo van en lo que nosotros hablamos de workover, ¿sí? Fíjense, ahí está el casing patch. Ensayos de producción también, los ensayos los hago con el equipo workover. El caso de si tengo algún taponamiento en los punzados, si necesito pasar la fresa por esa zona para retirar el taponamiento, también se hace con workover, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero fíjense que son trabajos menores y trabajos que no tienen vinculada a la perforación en ningún momento, ¿sí? Y luego tenemos el equipo de pooling. Bueno, si el equipo de workover era chiquito, el equipo de pooling es aún más chiquito. Es más, este equipo que ven acá, de pooling, fíjense que es la parte de atrás de un camión. Es decir, el equipo ese se baja, la torre se apoya sobre el camión y el equipo se mueve para todos los lugares donde tenga que moverse. Cuando llega a la locación deseada, la torre se levanta y pasó de ser un camión a ser un equipo de pooling. Listo, simple, muy rápido, y es un equipo, eso es lo bueno del equipo de pooling, es un equipo práctico. Fíjense el tamaño del yacimiento cuando estoy perforando. Miren la cantidad de cosas que tengo. Camiones por todos lados, trailer por todos lados, tanques, etcétera, etcétera. Miren el workover. Bueno, ahora reducimos un poquito, ¿sí? Tenemos un tanque para desechos sólidos, tenemos unos camioncitos por ahí, pero miren el equipo de pooling. Nada, prácticamente nada. Un camión en el fondo, que tiene agua seguramente por la duda. La gente que trabaja, el camioncito de pooling y listo. Un par de herramientas al costado y ya está. Listo. ¿Se entiende? Requiere un menor espacio. Es un equipo muy, muy chico, fíjense en las características. Es la potencia más baja de los tres sistemas. ¿Por qué? Porque si con el equipo workover no necesitaba levantar mucho peso, con el de pooling menos todavía. Mucho menos. ¿Bien? Se utiliza por lo general para maniobras de tiro, es decir, para sacar o meter herramientas al pozo, como pueden ser los tubing, como pueden ser varillas, cuando tengo alguna pesca, es decir, que se me ha quedado atorado el tubing o se me ha quedado atorada la varilla, llamo al equipo de pooling. ¿Bien? Por lo general el equipo de pooling se utiliza en los pozos que ya están produciendo y que yo tengo que intervenirlos de alguna manera. ¿Bien? Es decir, necesito cambiar las varillas, necesito cambiar el tubing, necesito sacar la bomba del fondo para poder arreglar algo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y fíjense que a diferencia del resto, el pooling no ocupa mesa rotary ni top drive, solamente tira, saca y mete cosas, nada más. Es decir,
que no puedo realizar la limpieza y el fresado del pozo con un pooling, por ejemplo, porque no tengo mesa rota. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto de la diferencia entre los tres equipos? Porque ahora vamos a hablar un poco de los sistemas de extracción. Bien. Bien, buenísimo. Entonces recuerden, el equipo de pooling ya no puede perforar, mínimo, o sea, menos todavía puede fresar ni limpiar, solamente tira. El equipo overcover, si bien podría perforar, no lo hace, no es lo ideal. Sirve para básicamente poder realizar limpiezas y acondicionamientos de pozo, mientras que el equipo perforador es el encargado de perforar. ¿Sí? El equipo overcover también puede cementar y entubar ahí, pero no tiene sentido llamar al equipo overcover a cementar y entubar en las distintas etapas de intubación y cementación del pozo cuando el equipo perforador ya está ahí, ocupo ese, ¿entiendes? Es más caro llamar al otro equipo. Bien. Entonces ahora, habiendo dicho todo esto, vamos a pasar a una pequeña introducción de los distintos sistemas de extracción y les voy a mencionar un poquito lo que vamos a ver en la clase que viene y ya listo, nos estaríamos yendo. ¿Sí? Bien. En primer lugar, una introducción a los sistemas de extracción. Lo primero que hace la gente en el pozo es determinar, por ejemplo, si tenemos un pozo surgente o un pozo no surgente. Es decir, si el pozo me entrega fluidos sin necesidad que yo le baje ningún sistema, o si es necesario bajarle un sistema porque la presión de la roca no es lo suficientemente alta como para producir. ¿Sí? Esto es así de simple. Entonces tengo los pozos surgentes por un lado y los pozos no surgentes por el otro. ¿Sí? Esto yo lo voy a determinar inclusive durante la perforación. ¿Por qué? Porque el pozo surgente va a tender a surgir todo el tiempo, entonces yo me voy a dar cuenta, che, esta roca tiene una presión bastante alta, por lo que es muy probable que mi pozo sea surgente. ¿Sí? ¿Cómo hago para seleccionar los sistemas de extracción? Fácil, con los ensayos. ¿Se acuerdan que les mencioné? Los ensayos me permiten a mí determinar distintos elementos o distintas propiedades de la roca y del pozo, como son caudal, presión, GOR, que es la relación gas-petróleo, ¿sí? Cantidad de agua, salinidad, viscosidad del petróleo, densidad de los fluidos, etcétera, etcétera, etcétera. En conjunto, toda esta información me van a decir, o sea, van a permitir que a la hora de seleccionar el equipo yo diga, che, a este pozo le sienta mejor un bombeo mecánico que un bombeo PCP, por ejemplo. ¿Sí? Dentro de los sistemas de extracción que les mencioné hace ratito, hay 5 tipos que son los que vamos a ver nosotros en el cursado. ¿Sí? Hay uno más, pero que ya no se ocupa, así que nadie lo enseña, no tiene sentido. ¿Sí? Dentro de estos sistemas de extracción tenemos la surgencia natural, el sistema gas lift, el sistema de bombeo mecánico, el sistema de PCP o bombeo por cavidades progresivos y el bombeo electrosumergible. ¿Sí? Surgencia natural. Bien, la surgencia natural es el método de producción más económico que existe en el mundo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque yo no tengo que hacer nada para que el pozo produzca, simplemente haberle hecho los punzados es suficiente. El pozo me entrega petróleo y yo lo aprovecho. Bien. La surgencia natural se presenta solamente cuando los pozos tienen presiones estáticas y valores de relación gas-petróleo relativamente altos. ¿Sí? Entonces, la presión estática, al ser tan alta, me puede vencer todas esas pérdidas de carga que yo tengo en la... Cuando digo pérdidas de carga, es pérdida de presión. ¿Sí? Todo sistema de fluidos presenta pérdidas de presión, inclusive el sistema de cañerías de agua nosotros tenemos en nuestras casas. ¿Sí? El agua sube a tanques y después el tanque me entrega agua. ¿Sí?
Pero, por ejemplo, la subida de agua de los tanques, hay veces en los que el tanque está tan alto que el fluido quiere intentar subir y pierde tanta presión que no puede. Entonces es necesario ponerle una bomba, por ejemplo. Con esto pasa lo mismo. Cuando la presión de la roca es alta, pero no tan grande como para vencer todas estas pérdidas de presión que yo tengo en el sistema, el pozo no surge, el pozo no me entrega petróleo. ¿Bien? Fíjense que yo tengo que llevar mi fluido con la presión del pozo desde el pozo, desde el fondo del pozo hasta el tratamiento que lo vamos a ver en producción 2 y eso está lejísimo la mayoría de las veces. Entonces, los pozos necesitan presiones estáticas muy altas para tener una surgencia natural. ¿Bien? Inclusive yo puedo tener, por ejemplo, una surgencia natural en la cual el pozo surge hasta la boca de pozo, un par de kilómetros, un par de metros más y ya está. Bueno, no me sirve eso tampoco. La idea es que tiene que llegar siempre hasta el lugar donde lo voy a tratar, si no, no me sirve. El segundo sistema es el sistema gas lift, que consiste básicamente en, a ver, primero que nada, en un concepto general. Se aplica en los pozos en los que yo tengo un GOR alto, es decir, tengo, ¿qué significa tener GOR alto? Significa que la relación gas-petróleo es alta. Cuando digo relación gas-petróleo estoy hablando de esto, mira. Es el porcentaje de gas dividido el porcentaje de petróleo. Eso me va a dar un número. Mientras más grande sea, quiere decir que tengo más cantidad de gas. ¿Sí? GOR muy alto, es decir, relación gas-petróleo muy alto, significa que yo tengo mucho gas. ¿Bien? ¿Por qué estos sistemas se aplican en los que yo tengo mucho gas? Miren, los sistemas gas lift se aplican en los pozos en los que yo tengo una posible surgencia natural, pero la presión no es tan alta como para permitirme que el fluido salga desde el pozo y llegue hasta el lugar donde yo quiero que llegue. ¿Bien? En esos casos es muy conveniente usar un sistema gas lift. ¿En qué consiste? En primer lugar, el gas este que yo extraigo del petróleo, lo trato, le quito el agua, le quito el azufre y le quito un montón de elementos más y ese gas lo vuelvo a meter a la columna. Es decir, lo vuelvo a meter al pozo al gas. ¿Qué hace esto? El gas se acopla a las partículas de petróleo, vuelve la columna más liviana y permite que el pozo siga surgiendo constantemente. Entonces, el sistema gas lift, al inyectar gas, este gas me aliviana la columna de petróleo, es decir, me reduce las pérdidas de presión. Y al reducirme las pérdidas de presión, yo estoy generando una especie de surgencia artificial. ¿Sí? Es decir, tengo una surgencia, pero que la he generado al inyectarle gas. Es así de simple el sistema gas lift. Hay muchos tipos de inyectores, eso ya lo vamos a ver cuando veamos gas lift. Hay distintos tipos de distribuciones, que le pongo tanto gas, que al gas los traigo por la entrecolumna, que el gas lo trato de aparte, que son muchos tipos, pero ya lo vamos a ver. Después tenemos el sistema de bombeo mecánico. ¿Qué consiste el sistema de bombeo mecánico? Bueno, este es el sistema más utilizado. Más del 80% de la producción mundial utiliza sistemas de bombeo mecánico. Estos los han visto. Son las clásicas cigüeñas, los clásicos guanacos, balancín, no sé, tiene muchos nombres. Pero este sistema que sube y baja constantemente, este es el sistema de bombeo mecánico. El sistema de bombeo mecánico se aplica para un rango de presiones bastante variables, es decir, va de presiones relativamente altas a presiones bajas. Se utiliza para muchos porcentajes de gas. Aún así, cuando tengo mucho gas, el sistema falla bastante, así que siempre es conveniente utilizarlo para pocas cantidades de gas. Puede utilizarse con mucha agua, no hay problema. Cuando el fluido viene con muchos sólidos, también presenta una serie de problemas, pero es el sistema más utilizado mundialmente. Después tenemos el sistema PCP o bombeo por cavidades progresivas. Esto funciona, todo el mundo conoce lo que es un sinfín, ¿verdad? O para decirlo un sacacorchos, ¿sí?
Yo soy de Mendoza, sé lo que es un sacacorcho. Supongo que la gente del resto de las provincias debe saber lo que es un sacacorcho igual. Eh, Esto funciona igual, exactamente igual que un sacacorcho, ¿sí? Se utiliza para cuando yo tengo presiones estáticas muy bajas y cuando los petróleos son muy viscosos, ¿sí? Cuando el petróleo es muy viscoso, si bien lo puedo bombear con sistemas de bombeo mecánico, lo ideal es utilizar un sistema PCP, ¿sí? Cuando tenemos elevada cantidad de sólidos, también es muy útil porque los sólidos no afectan al sistema como el resto de los sistemas que mencionamos. Consiste básicamente en eso, es un tornillo sin fin que me va, al girar, me va subiendo, o sea, esa cavidad que tiene con petróleo va a ir subiendo constantemente hasta llegar hasta la superficie. Por eso se llama cavidades progresivas. Esta cavidad que se forma con el sinfín, al ir girando, va subiendo y me va recuperando el petróleo y me lo devuelve a la superficie. ¿Sí? O sea, me lo devuelve, me lo entrega a la superficie. Es un sistema bastante simple. A ver, si nos ponemos en detalle, ningún sistema es simple. Todos sus sistemas tienen, obviamente, sus variantes, su trasfondo físico, su trasfondo matemático inclusive, geométrico de los elementos, pero no vamos a entrar en tanto detalle, ¿sí? Aún así, vamos a ver cada sistema en particular y vamos a ver qué ventajas y desventajas tiene. Y el último sistema, que va a ser el último que veamos dentro de producción 1, va a ser el bombeo electrosumergible. ¿En qué consiste? Yo introduzco una bomba que tiene el motor en el fondo del pozo. El resto de los sistemas que tienen motores, que en este caso son el gas lift y el bombeo mecánico, son los únicos sistemas que presentan motores acá, junto con el electrosumergible, pero el gas lift y la surgencia natural no tienen motores. El bombeo mecánico y el PCP, sus motores se encuentran en la superficie y el sistema principal está en la superficie. La bomba electrosumergible tiene su motor en el fondo del pozo, ¿bien? Y después del motor, todas las etapas de la bomba que me succionan el fluido, le dan presión y lo largan hacia la superficie. Las bombas electrosumergibles se suelen utilizar cuando yo tengo altos caudales de petróleo y cuando mi porcentaje de agua es muy grande. La bomba electrosumergible funciona muy mal cuando tengo gases, ¿sí? Funciona muy mal cuando tengo bajos caudales, ¿sí? Es importante tener mucho caudal de fluido, y es muy importante que de ese caudal de fluido la mayor parte sea agua. Si yo tengo mucho petróleo y si el petróleo para colmo es viscoso, la bomba electrosumergible no funciona, ¿sí? Se empasta y no entrega fluido en la superficie. Es un sistema bastante costoso, creo que es el más costoso de todo lo que estamos hablando, porque evidentemente tiene una tecnología moderna bastante, o sea, de punta vinculada, vamos a decir. Tecnología de punta vinculada debido a esto de poder introducir los motores en fluidos. Hay que tener en cuenta la refrigeración del motor, cómo son las etapas de la bomba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda respecto a los sistemas de extracción? ¿Algo que quieran preguntar? No hace falta que sea una duda, se les puede haber ocurrido algo mientras explicaba. Bien. ¿Alguien más? No sé si alguien tiene una duda. Bien, bien. Bueno, entonces si no hay dudas, miren. Este ha sido el final de la clase. Obviamente todos estos sistemas nosotros los vamos a ir viendo en detalle. De ahora en adelante faltan 5 unidades para terminar producción 2 y eso quiere decir que cada unidad es uno de estos sistemas de extracción, ¿sí? La unidad siguiente va a ser surgencia natural, después gas lift, después bombeo mecánico, después PCP y por último electrosumergible. Va a ser el orden en el que vamos a ir viendo los distintos
los distintos, las distintas unidades, perdón. ¿Sí? Así que ahora esperen un minuto que me meto en la página del instituto para poder ver qué trabajo es el que tenemos que hacer. ¿Se entendió bien todo? ¿En serio no hay ninguna duda? Tienen que me pueden preguntar, lo que sea. Ahora ingreso y les comento bien qué es lo que tienen que hacer. Si no me equivoco, bueno, es un solo cuestionario. Acá está. Miren, producción 1, unidad 6, que sería este, tienen que hacer solamente el cuestionario número 8. ¿Sí? A ver. Cuestionario número 8 es el que tienen que hacer. Y nada más. Eso sería todo para la semana que viene, si lo pueden hacer, si no. Bien, miren, acá me hacen una pregunta de curioso, dice, pero sí, está bien. ¿Qué diferencia hay entre una empresa de servicios y una empresa petrolera? No, se llaman, empresas de operadoras, ¿sí? Es, básicamente, una empresa de servicios es la que brinda un servicio a las empresas operadoras, ¿sí? Una empresa operadora, por ejemplo, es YPF. YPF, por ejemplo, va a perforar un pozo. El pozo no lo perfora YPF. El pozo lo perfora una empresa de servicios dedicada a la perforación. El pozo sigue siendo de YPF, ¿bien? Pero la de servicios es la que le hace el pozo. La empresa de perfilaje es una empresa de servicios. La empresa de control geológico es una empresa de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. La empresa que alquila el trépano es una empresa de servicios. La empresa de inyección es una empresa de servicios. Y así seguimos, ¿sí? Aún así, cuando el pozo se terminó y el sistema de extracción queda instalado, la empresa operadora es la que se encarga de la producción, ¿sí? La empresa operadora es la encargada, dueña de alguna manera, porque el dueño siempre es el Estado Nacional, pero es el encargado, la empresa operadora es la encargada de producir esa zona y es básicamente la dueña de los pozos hasta que se le termine la concesión, ¿sí? Y las empresas de servicios son empresas que brindan servicios adicionales a estas empresas, ¿sí? No sé si quedó más o menos claro. Bien, el tema del aval de los certificados yo realmente no tengo ni idea, ¿sí? Aún así, miren, las empresas petroleras no avalan certificados de nadie. Las empresas petroleras lo único que hacen es contratar gente, si está estudiada, 1000 veces mejor. La empresa petrolera no avala certificados de educación, ¿sí? Las empresas que avalan certificados de educación son empresas certificadoras, que se dedican a certificar, nada más, ¿sí? Hay desde empresas públicas que certifican justamente certificados, como puede ser el caso de la DGE, la Dirección General de Escuelas, y hay empresas privadas. Si no me equivoco, el instituto trabaja con una empresa privada que le certifica los certificados, valga la redundancia, ¿sí?
Pero ninguna empresa petrolera nunca va a avalar un certificado. Eso es prácticamente imposible, ¿sí? A menos que un profesional de esa propia empresa haya dado una serie de seminarios, ¿sí? Pero no, por lo general yo nunca he visto que una empresa petrolera avale un certificado. Si los reconoce, dice, sí, estudiaste en este lugar, buenísimo, pero no, las empresas petroleras no avalan certificados. No sé si quedó más o menos claro. Si tienen alguna otra duda. Aún así, para la persona que preguntó respecto del certificado, el tema del certificado lo puede preguntar en la sección de administración que se encarga de los certificados. Ellos tienen un poco más claro el panorama. Yo realmente no tengo mucha idea, pero solamente digamos el profesor que da la teoría. Pero si quieren le pueden preguntar a ellos. ¿Alguna otra duda? ¿Nada más? Bueno, ya si no tienen nada más que consultarme, esto ha sido una clase muy corta, era básicamente una especie de introducción a todo lo que vamos a ver, teniendo en cuenta que vimos la etapa de terminación. Así que bueno, nos veremos seguramente el sábado que viene, a la misma hora, como siempre. Si llega a haber algún cambio o algo así, les comunico como hoy día, que me demoré un poquito, pero bueno, ya saben que siempre es a las 2 de la tarde. Así que bueno, nos veremos supongo la semana que viene. Gracias, igualmente, que tengas buen fin de semana. Chao, profe, buen fin de semana. Chao, hasta luego, igualmente.